La última batalla cuando los Vikings desafiaron a Israel. Hola, guerreros de la historia, soy tu nombre, CEO de este increíble canal, donde las leyendas cobran vida. Hoy tengo el honor de presentarles a nuestro maestro narrador, quien nos llevará en un viaje épico a través del tiempo, donde el valor se encontrará con la sabiduría divina y donde descubriremos una batalla que cambió el curso de la historia para siempre. Prepárense para una aventura que combinará la ferocidad nórdica con la sabiduría ancestral del pueblo elegido por Dios. Esta es la historia que nunca escucharon en los libros de historia. Comencemos. La última batalla, cuando los Vikings desafiaron a Israel, capítulo y en las velas rojas en el horizonte. El año era 2000 a.C., cuando las aguas del gran mar se teñían de rojo bajo el sol poniente. En las costas del poderoso Egipto, una flota de Dróker emergía de la bruma matutina como fantasmas de acero y madera. Sus velas, decoradas con serpientes y ravens, ondeaban al viento mientras sus cascos surcaban las aguas con la determinación de quienes han conquistado mares y tierras por igual. Al frente de esta formidable armada navegaba Ragnar el Conquistador, un vikingo de imponente estatura, cuya barba dorada brillaba bajo el sol mediterráneo. Sus ojos azules como el hielo nórdico escaneaban el horizonte con la experiencia de Midgard. A su lado, sus más fieles compañeros Eriksen el estratega, cuya mente calculadora había diseñado las victorias más brillantes de su clan. BJ RN Corazón de Hierro, el guerrero más temido del norte, cuya fuerza era legendaria incluso entre sus propios hermanos de armas. Y Lif el Navegante, el único capaz de leer las estrellas como si fueran runas ancestrales. La flota había recorrido miles de millas marinas, dejando tras de sí una estela de conquistas que resonaban desde las costas de Britania hasta las columnas de Hércules. Cada puerto había caído ante su fuerza, cada reino había reconocido su poder. Sin embargo, nunca habían enfrentado lo que los esperaba en las tierras del sur. ¡Comandante Ragnar!, gritó Lif desde la proa de su embarcación. «Las costas de Egipto están a la vista». El viento llevó sus palabras a través de la flotilla, y un rugido de anticipación se alzó desde las gargantas de 500 guerreros. Nordic habían escuchado las leyendas sobre las riquezas del Nilo, sobre las pirámides que tocaban el cielo y los tesoros que guardaban los faraones. Pero también habían escuchado algo más. Rumores sobre un pueblo pequeño pero peculiar que habitaba las tierras más al norte. Un pueblo que adoraba a un solo Dios y que, según las leyendas, nunca había sido completamente sometido. Cuando los Drakkar tocaron las arenas doradas del delta del Nilo, el aire vibró con el sonido de cuernos de guerra egipcios. Desde las dunas emergió un ejército imponente en miles de soldados con sus características armaduras de lino y bronce, carros de guerra, tirados por caballos árabes, y al frente de todos ellos, una figura que emanaba poder y autoridad. Ramses el Grande, faraón de ambas tierras, rey del Alto y Bajo Egipto, hijo de Ra, se aproximó a la orilla montado en un carro dorado que brillaba como el mismo sol. Su presencia era magnética, y aún los vikingos, acostumbrados a la grandeza, sintieron el peso de siglos de civilización en su mirada. «Extranjeros del norte», habló Ramsés con una voz que resonó como el trueno sobre las aguas. «He escuchado de vuestras hazañas. Vuestros Dróker han surcado mares que otros temen navegar. Vuestras espadas han conquistado tierras que otros consideran invencibles. Vengo a proponeros algo que pondrá a prueba vuestra verdadera valía». Ragnar, de su embarcación, sus botas hundiendo profundamente en la arena tibia, con el respeto de un guerrero hacia otro, se acercó al faraón, pero manteniendo la dignidad de quien nunca se ha inclinado ante ningún rey. «Habla, faraón de Egipto. Los hijos del norte, escuchamos». Los ojos de Ramsés brillaron con una mezcla de admiración y cálculo político. «Existe un pueblo que hace años desafió mi autoridad
y escapó de mis dominios. Se hacen llamar hebreos y han establecido su reino en las tierras que ellos nombran Israel. Son pocos en número. Pero, ... Aquí hizo una pausa, como si las palabras siguientes le costaran pronunciar. Poseen algo que ha confundido a mis generales más experimentados. ¿Y qué es eso?, preguntó Erickson, acercándose con curiosidad genuina. Sabiduría en el arte de la guerra que parece tan sobrenatural. Sus estrategias desafían la lógica militar. Sus victorias son tan inexplicables. Ramsés parecía luchar con cada palabra. 3 de mis mejores legiones han regresado derrotadas, no por superioridad numérica, sino por tácticas que ningún general egipcio ha logrado comprender o contrarrestar. El silencio se extendió entre los vikingos como la calma antes de la tormenta. Finalmente, BJRN Corazón de Hierro soltó una carcajada que resonó por toda la playa. Por Odín, el gran faraón de Egipto, conquistador de Nubia y señor del Nilo, nos está pidiendo que conquistemos a unos pastores rebeldes. Pero Ragnar levantó la mano, silenciando a su compañero. Sus ojos experimentados habían captado algo en la expresión del faraón. Esto no es sobre pastores ordinarios, ¿verdad, Ramsés? El faraón asintió lentamente. En efecto, y por eso mi propuesta es esta: si lográis conquistar Israel y traer a su líder encadenado ante mi trono, os entregaré el oro de 3 años, de tributos de Nubia, acceso a nuestras rutas comerciales con el lejano oriente, y algo más valioso aún, el secreto de cómo trabajar el hierro que han desarrollado los hititas del norte. Los ojos de los vikingos se encendieron. El hierro era más valioso que el oro para un pueblo guerrero. Con armas de hierro podrían conquistar no solo territorios, sino dominar los mares durante generaciones. ¿Y si fracasamos?, preguntó Ragnar, siempre el líder cauto. Entonces sabré que estos hebreos poseen verdaderamente algo que está más allá del entendimiento mortal, respondió Ramsés con gravedad. Pero no creo que eso suceda. Sois los vikingos, los conquistadores de los mares del norte. Sí, puede romper el misterio de su poder. Sois vosotros. Capítulo 2. A la alianza de los 5 reinos. Lo que Ragnar y sus guerreros no sabían era que Ramsés había estado tejiendo una red diplomática durante meses. En los días siguientes a la llegada de los vikingos, mensajeros reales galoparon hacia los 4 puntos cardinales, llevando pergaminos sellados con cera real. El reino de Siria, con sus temibles carros de guerra, con cuchillas en las ruedas, y sus arqueros montados, respondió al llamado inmediatamente. Su rey, Salmanasar el Implacable, había tenido sus propios conflictos fronterizos con las tribus hebreas, y veía esta como una oportunidad perfecta para expandir su influencia hacia el oeste. El imperio hitita, maestros del hierro y la metalurgia, enviaron a sus mejores ingenieros militares y a 1000 soldados equipados con las armas más avanzadas de la época. Su participación no era solo militar. Querían estudiar de cerca las tácticas hebreas que habían derrotado a ejércitos tecnológicamente superiores. Los filisteos, eternos enemigos de Israel, se unieron con un entusiasmo apenas contenido. Su rey Goliat, de Gat-N, o el famoso gigante, sino su predecesor, trajo consigo no solo guerreros, sino también sus más experimentados ingenieros de asedio, expertos en derribar las murallas más resistentes. El reino de Moab, desde las tierras del este, aportó sus famosos jinetes del desierto y su conocimiento íntimo del terreno que rodea a Israel. Su rey Balak, el astuto, había esperado esta oportunidad durante años. Cuando todas estas fuerzas se reunieron en las llanuras de Gaza, el espectáculo era sobrecogedor. Más de 50.000 guerreros de 5 naciones diferentes, cada uno experto en su propio estilo de combate, unidos bajo un solo propósito: a conquistar el pequeño reino de Israel. Nunca en la historia se ha visto una alianza como esta,
murmuró Eriksen mientras observaba el vasto campamento que se extendía hasta el horizonte. 5 reinos, 5 formas diferentes de hacer la guerra, todos dirigidos contra un solo objetivo, y sin embargo, añadió Liv pensativamente, si este pueblo hebreo ha resistido tanto tiempo contra adversarios individuales de esta calibre, que los hace pensar que unidos serán diferentes. Ragnar, que había estado silencioso mientras estudiaba los mapas de la región, finalmente habló. La diferencia, mis hermanos, es que nunca han enfrentado la ferocidad vikinga combinada con la organización egipcia, la tecnología hitita, el conocimiento del terreno moabita, la experiencia en asedios filistea y la velocidad asiria. Esta vez enfrentarán no solo números, sino la perfección táctica. Pero había algo que ninguno de estos grandes líderes militares sabía. En las colinas de Judá, un joven pastor llamado David había recibido una visión de Dios durante la noche, y con esa visión llegó una promesa que cambiaría el curso de la batalla antes de que siquiera comenzara. Capítulo 3. En el pastor guerrero en las tranquilas colinas de Belén, donde los rebaños pastaban bajo el cuidado vigilante de sus pastores. Un joven de apenas 17 años se destacaba entre todos los demás. David ben Isaí no era solo otro pastor, era el 8º hijo de una familia humilde, pero en cuyas venas corría la sangre de reyes y en cuyo corazón habitaba una fe inquebrantable. Aquella mañana, mientras las primeras luces del alba pintaban las colinas de dorado y púrpura, David se dirigía hacia los campos como cada día desde su infancia. Pero esta mañana sería diferente. Esta mañana, el destino de Israel descansaría en los hombros de un joven cuya única arma era una honda de pastor y cuya única armadura era su fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. David lo llamó su padre Isaí desde la puerta de su humilde hogar de piedra. Las noticias que llegan de la costa no son buenas. Los espías hablan de una alianza de reinos como nunca se ha visto. Quizás deberías llevar los rebaños más hacia el interior de las colinas, pero David, con esa serenidad que caracteriza a quienes han escuchado la voz del Altísimo, sonrió a su padre en: no temas, padre. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también librará a Israel de estos extranjeros. Como dice el salmista, en Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sin que David lo supiera, en ese mismo momento, a miles de kilómetros al norte, en los fríos fiordos de Escandinavia, los ancianos vikingos habían consultado las runas sobre el destino de la expedición. Las piedras habían mostrado símbolos contradictorios en victoria y derrota, gloria y humillación, todo mezclado en una profecía tan confusa que ni los más sabios 5 Lur podían interpretarla claramente. Las runas hablan de un enfrentamiento con un poder que no entienden, había murmurado la anciana 5, la va Astrid la vidente, antes de que la flota partiera. Cuidaos de subestimar a los dioses de otras tierras, Ragnar. No todos los poderes son iguales, y algunos trascienden el entendimiento mortal. Pero Ragnar, como todo gran líder militar, había elegido interpretar las runas a su favor. Los dioses nórdicos nos han llevado a la victoria en 100 batallas, anciana. No será diferente esta vez. Ahora, mientras los 5 ejércitos se movían lentamente hacia el norte desde sus bases en la costa filistea, David recibía visitantes inesperados en las colinas de Judá. Samuel el profeta, el último de los grandes jueces de Israel, llegó acompañado por Jonatán, el valiente hijo del rey Saúl, y Abner, el comandante en jefe de los ejércitos israelitas. Sus rostros mostraban la gravedad de la situación. David, habló Samuel con la autoridad de quien ha sido portavoz de Dios por décadas. El Señor me ha mostrado en visiones lo que se aproxima. No son solo hombres de guerra los que vienen contra Israel. Es la sabiduría humana, la tecnología más avanzada, la experiencia militar de siglos,
todo unido en una sola fuerza. Pero también me ha mostrado algo más, continuó el profeta, sus ojos brillando con una luz que parecía venir de otro mundo. Me ha mostrado que esta batalla no se peleará solo con espadas y lanzas, sino con fe y sabiduría. Why tú, David, serás el instrumento a través del cual el Señor mostrará a todas las naciones que no por la espada ni por la lanza salva Jehová, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos a Jonatán, que había escuchado las historias sobre el joven pastor que había matado leones y osos con sus propias manos. Se acercó a David, con respeto genuino, ha venido a ofrecerte mi armadura y mi espada. David, mi padre, el rey Saúl, está indispuesto por el temor, pero yo creo en lo que Samuel ha profetizado. David, con esa humildad que caracteriza a los verdaderamente valientes, declinó cortésmente. Tu generosidad honra tu corazón, príncipe Jonatán. Pero el Señor no necesita de armaduras egipcias ni espadas hititas para demostrar su poder. Con la onda de pastor que ha sido fiel en las colinas y con 5 piedras lisas del arroyo, será suficiente. Y si quieres descubrir cómo este joven pastor se convirtió en la clave para derrotar a la alianza militar más poderosa jamás vista, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video, porque lo que viene a continuación desafiará a todo lo que creías saber sobre estrategia militar. Capítulo 4 en las estrategias de los maestros. Mientras David se preparaba espiritualmente en las colinas, en el campamento de la Gran Alianza, los más brillantes estrategas militares de la época trabajaban día y noche, desarrollando el plan de batalla más sofisticado jamás concebido. Ericsson, el estratega vikingo, había estudiado los pergaminos egipcios, que detallaban las formaciones militares que habían conquistado Nubia y el Levante. También había aprendido de los generales asirios sobre las tácticas de Sargón de Akkad, quien 1000 años antes había creado el primer imperio militar de la historia. La clave, explicaba Ericsson a los comandantes reunidos, es la coordinación. Cada reino atacará desde un ángulo diferente, pero todos convergeremos en el mismo momento. El general Hitita Muwatalli, el ingeniero, había trazado los planos de asedio más detallados jamás diseñados. Sus murallas de Jerusalén son impresionantes, pero no han visto nuestras torres de asedio con ruedas de hierro y nuestros arietes con cabezas de metal templado. Lo que tardaron años en construir, lo derribaremos en días. Pero fue el aporte del rey moabita Balak lo que realmente impresionó a todos. Conozco este terreno como las líneas de mi mano, explicaba señalando el mapa de cuero extendido sobre la mesa de campaña. Hay pasos secretos a través de las montañas que ningún israelita vigila. Podemos posicionar fuerzas detrás de sus líneas defensivas antes de que se den cuenta de que la batalla ha comenzado. El plan final era una obra maestra de coordinación militar fase 1. Los asirios atacarían desde el norte con sus carros de guerra, forzando a los israelitas a comprometer sus fuerzas defensivas. Fase 2. Los filisteos asediarían Jerusalén desde el oeste, utilizando sus máquinas de guerra más avanzada. Fase 3. Los moabitas flanquearían desde el este a través de los pasos secretos, cortando las líneas de suministro israelitas. Fase 4. Los hititas atacarían desde el sur con su infantería pesada y tecnología de hierro. Phase 5. Los vikingos, con su velocidad y ferocidad características, realizarían el ataque final desde el mar, estableciendo una cabeza de playa en la costa para cortar cualquier ruta de escape. Es perfecto, murmuró Ragnar mientras estudiaba el plan. Absolutamente perfecto. No hay forma de que puedan defenderse contra 5 ataques coordinados desde 5 direcciones diferentes. Pero en las tiendas israelitas, algo extraordinario estaba sucediendo. David había llegado al campamento no como un general, sino como un mensajero de su padre,
llevando provisiones para sus hermanos mayores que servían en el ejército. Sin embargo, cuando el joven pastor escuchó los planes defensivos que los comandantes israelitas discutían desesperadamente, una sonrisa peculiar apareció en su rostro. Comandante Abner, dijo David respetuosamente, ¿puedo hacer una sugerencia? Abner, desesperado por cualquier idea nueva, asintió. Habla, joven David. En estos momentos, escuchamos hasta los niños si tienen algo que ofrecer. Y es pensando en las estrategias que utilizaron otros grandes líderes de la historia. Comenzó David, su voz ganando confianza mientras hablaba. ¿Recuerdan cómo Gideón derrotó a los madianitas con solo 300 hombres? No fue por la fuerza superior, sino por la estrategia psicológica. Atacó de noche, utilizó antorchas y cuernos para hacer creer al enemigo que enfrentaba un ejército inmenso. Los comandantes se inclinaron hacia adelante, intrigados. O piensen en Josué en Jericó. No atacó las murallas directamente. En su lugar, utilizó una estrategia que confundió completamente a los defensores. Los hizo marchar alrededor de la ciudad durante días, creando una falsa sensación de seguridad antes de lanzar el ataque real. ¿Y qué propones exactamente?, preguntó Jonatán. Ya reconociendo la brillantez detrás de las palabras del joven, David se dirigió al mapa extendido sobre la mesa. Ellos esperan que defendamos cada posición, que dividamos nuestras fuerzas para responder a sus 5 ataques. Pero, ¿y si no lo hacemos? ¿Y si en lugar de defendernos, concentramos todas nuestras fuerzas en un solo punto y atacamos nosotros primero? El silencio en la tienda era palpable. Era una estrategia tan audaz que rayaba en la locura. Explícate más, pidió Abner, su mente militar comenzando a ver las posibilidades. Es simple pero efectivo, continuó David, trazando líneas en el mapa con su dedo. Julio César utilizó esta táctica siglos después en las Galias Han. Cuando enfrentas múltiples enemigos, derrotas a uno completamente antes de que los otros puedan reagruparse para ayudarlo. Concentramos todo nuestro ejército contra los vikingos cuando desembarquen. Los derrotamos rápidamente y capturamos sus naves. Luego, utilizamos esas mismas naves para atacar a los filisteos por mar, donde no nos esperan. Pero eso dejaría Jerusalén completamente desprotegida, objetó uno de los comandantes. Exactamente, sonrió David. Y cuando los asirios, hititas y moabitas vean que Jerusalén está indefensa, acelerarán sus ataques, rompiendo su coordinación cuidadosamente. Llegarán en momentos diferentes, y podremos derrotar a cada uno por separado, utilizando las armas que capturemos del anterior. Era una estrategia que requería timing perfecto, valor extraordinario y algo más fe inquebrantable. Pero David hablaba. Algo en su voz convenció incluso a los comandantes más escépticos. Era como si hubiera una autoridad sobrenatural respaldando sus palabras. Hay algo más, añadió David, su voz bajando a un susurro reverente. El Señor me ha mostrado que esta batalla no es realmente sobre territorios o riqueza. Es una demostración para todas las naciones de que Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Cuando ganemos esta batalla contra probabilidades imposible, el mensaje se extenderá por todo el mundo conocido. Capítulo Uvi. El primer choque al amanecer del tercer día del mes de Nisan. Las aguas del gran mar se llenaron de droker vikingos que se dirigían hacia la costa israelita. Ragnar había elegido personalmente el punto de desembarco en una playa protegida al norte de Jaffa, donde las colinas proporcionarían cobertura para el establecimiento inicial de su cabeza de playa. «¡Remeros! ¡Al agua!», gritó BJ. RN Corazón de Hierro desde la proa de su embarcación. Los vikingos saltaron al agua fría del Mediterráneo. Con sus escudos circulares sobre sus cabezas y sus hachas de guerra,
reluciendo bajo el sol matutino. Lo que no esperaban era encontrar la playa completamente vacía. ¿Dónde están?, murmuró Eriksen, escaneando las colinas con ojos expertos. Los espías reportaron posiciones defensivas en estos acantilados. Ragnar sintió el primer escalofrío de preocupación. En todas sus campañas, nunca había encontrado una playa completamente desguarnecida. O era una trampa, o los israelitas habían huido, y ninguna de las dos opciones le gustaba. Fue entonces cuando lo vieron. Apareció en la cresta de la colina más alta. Era joven, vestido con las ropas simples de un pastor, y llevaba solo una honda en su mano. A su lado, ondeando al viento, estaba el estandarte azul y blanco de Israel. «Es una broma», rugió BJ. «RN, envían a un niño a enfrentarnos», pero Ragnar, cuya experiencia en batallas le había enseñado a leer las situaciones con cuidado, notó algo que sus compañeros no vieron. El joven no mostraba miedo en absoluto. De hecho, había algo en su postura que irradiaba una confianza tan absoluta que resultaba perturbadora. David alzó su voz para que resonara por toda la playa. Sus palabras, llevadas por el viento marino, llegaron claramente a los oídos de cada vikingo presente. «Guerreros del norte, habéis venido de tierras lejanas buscando gloria y riquezas, pero hoy aprenderéis que hay algo más poderoso que vuestras hachas y más valioso que vuestro oro. Hoy veréis el poder del Dios vivo, el Señor de los ejércitos de Israel». Un murmullo de risas nerviosas se extendió entre los vikingos. Pero Ragnar no se reía. Había algo en la voz del joven que le recordaba a los quinto, lur más poderosos de su tierra natal, aquellos que hablaban con la autoridad de los dioses. «Vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos», continuó David. Y ahora su voz parecía amplificarse sobrenaturalmente, llegando no solo a los vikingos en la playa, sino resonando por todas las colinas circundantes. «El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado». Y entonces sucedió algo que ningún vikingo presente olvidaría jamás. David colocó una piedra en su honda, una piedra lisa del arroyo de Elá, que había pulido durante días. Pero esta no era una piedra ordinaria. Esta piedra había sido ungida con aceite consagrado y bendecida con las oraciones de Samuel el profeta. Cuando David la lanzó, no fue solo la fuerza de su brazo lo que la impulsó, sino el poder del Altísimo. La piedra voló por el aire trazando un arco perfecto, y impactó no contra Ragnar, sino contra el mástil principal del Droker líder. El sonido del impacto resonó como un trueno, y el gran mástil, que había resistido las tormentas del Atlántico Norte, se partió en dos, como si fuera una ramita seca. El estandarte vikingo del Raven Negro cayó lentamente al agua, mientras los guerreros del norte miraban con asombro y un creciente temor. «Esto es solo el comienzo», gritó David, «porque hoy el Señor os entregará en mis manos, y yo os venceré y os quitaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel». Pero antes de que los vikingos pudieran reagruparse del shock inicial, las colinas circundantes se llenaron súbitamente de guerreros israelitas. No habían estado ausentes, habían estado esperando el momento exacto, ocultos en cuevas y barrancos, que conocían desde la infancia. «Ahora», gritó Jonatán desde su posición en las colinas orientales. «Por el Dios de Israel», respondieron 1000 voces al unísono. La batalla que siguió no fue como ninguna que los vikingos hubieran experimentado antes. No fue solo el valor israelita lo que los sorprendió, sino la coordinación sobrenatural de sus ataques. Era como si cada soldado israelita supiera exactamente dónde estaría cada compañero, como si una mente superior estuviera dirigiendo cada movimiento. Eriksen, tratando desesperadamente de organizar una defensa, se encontró rodeado por guerreros israelitas que parecían aparecer de la nada. «¿Cómo se mueven tan rápido?», murmuró,
antes de verse forzado a retroceder hacia la playa. Pero fue BJRN Corazón de Hierro quien enfrentó lo que cambiaría su perspectiva para siempre. En el momento más intenso de la batalla, cuando parecía que su hacha de guerra finalmente iba a encontrar su objetivo, en un joven soldado israelita, el arma simplemente se detuvo en el aire. No fue bloqueada por un escudo o una espada, simplemente se detuvo, como si una mano invisible la hubiera agarrado. El soldado israelita, un muchacho que no podía tener más de 16 años, lo miró con ojos llenos de compasión y le dijo: «El Señor no quiere tu muerte hoy, vikingo, quiere tu corazón». En ese momento, BJRN Corazón de Hierro, el guerrero más temido del norte, cayó de rodillas, no por una herida física, sino por el peso abrumador de una presencia que no podía explicar, pero que no podía negar. La batalla terminó antes de que el sol alcanzara su cenit. Los vikingos supervivientes se encontraron no como prisioneros, sino como invitados. David había ordenado que se les proporcionara agua fresca y vendajes para sus heridas, tratándolos con una gentileza que contrastaba dramáticamente con su eficacia militar. «¿Por qué?», preguntó Ragnar cuando David se acercó a él personalmente. «¿Por qué no nos matas? Hemos venido a conquistar tu tierra». David sonrió con esa sabiduría que trasciende los años. «Porque el Señor me ha mostrado que no sois mis verdaderos enemigos. Sois hombres valientes que habéis sido engañados por promesas vacías. El verdadero enemigo es el orgullo que hace que los hombres crean que pueden desafiar al Dios del universo. Vuestra derrota no es mi victoria, es la demostración del poder del Altísimo. Y ahora, si queréis verdadera gloria, os invito a quedaos y ver cómo ese mismo poder derrotará a los otros 4 ejércitos que se aproximan». Capítulo 6. A la sabiduría militar divina. Esa misma tarde, mientras los vikingos procesaban lo que habían experimentado, David reunió a sus comandantes para preparar la siguiente fase de su estrategia. Pero había algo diferente en la forma en que abordó esta reunión. En lugar de mapas y planes detallados, David se dirigió primero a Samuel, el profeta. «Señor Samuel», dijo David con la humildad que caracteriza a los verdaderamente sabios, «antes de planificar nuestro próximo movimiento, necesitamos buscar la dirección del Señor, porque como está escrito, confía en Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia». Samuel, el último gran juez de Israel, cerró sus ojos y extendió sus manos hacia el cielo. Durante largos minutos, el anciano profeta permaneció en silencio, mientras todos los presentes sentían la presencia tangible del Espíritu del Señor descender sobre la tienda. Finalmente, Samuel abrió sus ojos, que ahora brillaban con una luz sobrenatural. «El Señor, dicen, como los montes están alrededor de Jerusalén, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre». Los asirios se acercan por el norte con gran furia, porque han escuchado de la derrota vikinga, pero su ira los hará imprudentes. «Mañana al amanecer», continuó el profeta, «deberás dividir tus fuerzas de una manera que parece imposible. Toma solo 300 hombres contigo, como Gideón, y dirígete hacia el valle de Aijalón. El resto del ejército debe permanecer oculto en las cuevas de Adulam». David asintió sin cuestionar, aunque la estrategia parecía suicida. 300 hombres contra el poderoso ejército asirio era locura desde cualquier perspectiva militar humana. «Pero, señor Samuel», preguntó Jonatán, «¿cómo pueden 300 hombres enfrentar a miles de asirios con sus carros de guerra?» Samuel sonrió con esa serenidad que viene de conocer los caminos del Altísimo. «Porque el Señor peleará por Israel, como lo hizo en el día de Gabaón, cuando detuvo el sol para que Josué completara su victoria. Mañana veréis que 1 perseguirá a 1000, y 2 harán huir
a 10 milien, mientras esto sucedía en el campamento israelita. A 60 kilómetros al norte, Salmanasar el Implacable recibía las noticias de la derrota vikinga con una mezcla de incredulidad y furia. «Imposible», rugió, haciendo temblar las paredes de su tienda de campaña. «Los vikingos son los guerreros más feroces del mundo conocido. ¿Cómo puede un pueblo de pastores derrotarlos en una batalla abierta?» Su general principal, Sennacherib el estratega, estudiaba nerviosamente los reportes que habían llegado de refugiados que escaparon de la batalla. «Mi señor, los reportes son extraños, hablan de fenómenos que no puedo explicar desde una perspectiva militar. Piedras que vuelan más lejos de lo físicamente posible. Guerreros que aparecen y desaparecen como fantasmas. Armas que se detienen en el aire. Supersticiones», interrumpió Salmanasar. «Cuentos de soldados derrotados para justificar su cobardía. Nosotros no somos vikingos salvajes, somos el ejército más disciplinado y tecnológicamente avanzado del mundo. Nuestros carros de guerra han conquistado desde Babilonia hasta las montañas de Armenia. Mañana atacaremos con toda nuestra fuerza», declaró el rey asirio. 500 carros de guerra, 3.000 arqueros, 2.000 lanceros. Veremos qué pueden hacer sus milagros contra la maquinaria militar asiria. Lo que Salmanasar no sabía era que sus planes ya eran conocidos en el campamento israelita, no a través de espías o inteligencia militar, sino a través de medios que trascendían la comprensión humana. Aquella noche, David no durmió. En su lugar, pasó las horas de oscuridad en oración y meditación, leyendo los rollos sagrados que Samuel había traído consigo. En particular, se enfocó en el salmo que su antepasado había escrito: «An Jehová es mi pastor, nada me faltará». Mientras leía, una comprensión profunda comenzó a formarse en su mente. No se trataba solo de estrategia militar o valor humano. Se trataba de demostrar al mundo entero que el Dios de Israel no era solo una deidad tribal más, sino el Creador y Señor de todo el universo. «Señor», murmuró David en la quietud de la noche, «no permitas que esta batalla sea sobre mi gloria o la gloria de Israel, que sea para que todas las naciones sepan que tú eres Dios y que no hay otro fuera de ti». En respuesta a su oración, David sintió una paz que sobrepasaba todo entendimiento, y con esa paz llegó una claridad sobre lo que debía hacer al día siguiente. Al amanecer, David seleccionó cuidadosamente a sus 300 hombres. No eligió a los soldados más experimentados o a los más fuertes físicamente. En su lugar, eligió a aquellos cuya fe era más sólida, aquellos que habían demostrado una y otra vez su confianza en el Dios de Israel por encima de las circunstancias. Entre ellos estaban Eleazar ben Dodo, quien una vez había peleado solo contra los filisteos, hasta que su mano se quedó pegada a la espada por la sangre seca. Sama ben Age, quien había defendido un campo de lentejas contra un ejército entero, y Obisai, el hermano de Joab, quien había demostrado valor sobrenatural en batalla tras batalla. «Hermanos», habló David a sus 300 elegidos mientras se preparaban para partir, «hoy no vamos a una batalla ordinaria. Vamos a ser testigos de cómo el Señor de los ejércitos demuestra su poder ante las naciones. Recordad las palabras del profeta: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Podrán 300 hombres enfrentar a miles de asirios con sus carros de guerra? ¿Qué estrategia sobrenatural utilizará David esta vez? No te pierdas lo que viene a continuación. Dale like al video y suscríbete para ver cómo se desarrolla esta batalla épica. Capítulo 7. El día que se detuvo el tiempo. El valle de Aijalón se extendía como una cicatriz verde entre las colinas pedregosas de Judá. Era aquí donde, siglos antes, Josué había librado una de las batallas más extraordinarias de la historia, cuando el sol y la luna
se detuvieron hasta que Israel completó su victoria sobre los amorreos. Ahora, mientras las primeras luces del alba pintaban las montañas de oro y púrpura, David y sus 300 hombres tomaron posiciones en el extremo sur del valle. Desde su vantage point, podían ver la polvareda que anunciaba la aproximación del ejército asirio desde el norte. Lo que se aproximaba era verdaderamente impresionante. Salmanasar el implacable había traído lo mejor de la maquinaria militar asiria. 500 carros de guerra con cuchillas giratorias en sus ruedas, cada uno tirado por 2 caballos de guerra entrenados para el combate. Detrás de los carros marchaban 3000 arqueros asirios, famosos en todo el mundo, conocido por su precisión mortal. Sus arcos compuestos podían enviar flechas a distancias que otros ejércitos consideraban imposibles. La infantería asiria seguía en formación perfecta a 2000 lanceros con armaduras de escamas de bronce, sus escudos rectangulares brillando bajo el sol matutino. En la retaguardia venían los ingenieros militares con sus máquinas de asedio, catapultas, balistas y torres móviles de asalto. «Por todos los dioses», murmuró Sennacherib el estratega desde su posición junto al rey. «¿Dónde está el ejército israelita? Solo veo a unos pocos hombres en las colinas del sur». Salah estudió el valle a través de sus ojos entrenados. Después de décadas de guerra, podía evaluar fuerzas enemigas con precisión casi perfecta. «Cuento tal vez 300 hombres. ¿Es esto una broma? ¿O una trampa? Quizás huyeron durante la noche», sugirió uno de sus oficiales. Los reports de la derrota vikinga pudieron haber quebrado su moral, pero Salmanasar, que no había llegado a ser rey de Asiria por subestimar a sus enemigos, ordenó un reconocimiento cuidadoso. Sus exploradores más experimentados galoparon por todo el valle, revisando cada cueva, cada barranco, cada posible punto de emboscada. «No hay nadie más, mi señor», reportó el jefe de exploradores al regresar. «Solo esos 300 hombres en las colinas del sur, Anián». Aquí vaciló, como si no creyera lo que había visto. «¿Y qué?», demandó Salmanasar. «Sulaida, mi señor An es solo un joven, un muchacho con la ropa de un pastor, y no muestra miedo alguno. De hecho». Otra pausa incómoda. Parece estar An sonriendo. En efecto, David estaba sonriendo, pero no con la sonrisa nerviosa de alguien que enfrenta su destino con resignación. Era la sonrisa serena de quien conoce el resultado de la batalla antes de que comience. «Hermanos», habló David a sus 300, su voz calmada pero penetrante, «hoy veremos maravillas que nuestros hijos contarán a sus hijos por generaciones. Recordad lo que el Señor le dijo a Moisés ante el Mar Rojo: estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros». David se colocó de pie sobre una roca prominente, claramente visible para todo el ejército asirio. Alzó su voz para que resonara por todo el valle: «Salmanasar, rey de Asiria, has venido con carros y caballos, con arcos y lanza, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Hoy aprenderá que la batalla no es del valiente ni la guerra del fuerte, sino que de Jehová es la batalla». Un rugido de risa se alzó desde las filas asiria. Era tan absurdo que resultaba cómico en un pastor adolescente desafiando al ejército más poderoso del mundo. Pero Salmanasar no se reía. Había algo en la voz del joven que le recordaba a los antiguos profetas de las leyendas, aquellos que hablaban con la autoridad de los dioses. Y había algo más. El aire mismo en el valle parecía estar cambiando. Una quietud sobrenatural se estaba extendiendo, como la calma que precede a las tormentas más violentas. «¡Ataquen!», ordenó finalmente Salmanasar, decidiendo que era mejor terminar con esta farsa rápidamente. Los 500 carros de guerra asirios comenzaron su carga terrible. El suelo tembló bajo el peso de 2000 cascos de caballos,
y el rugido de 1000 ruedas de hierro. Era un espectáculo que había aterrorizado a ejércitos enteros, una avalancha de muerte y destrucción que había conquistado ciudades y quebrado reinos. Pero entonces sucedió algo que ningún historiador militar podría explicar jamás. David alzó su honda al cielo y gritó, como en los días de Josué, que el Señor muestre su poder sobre el tiempo mismo. Y el tiempo se detuvo. No fue una metáfora o una exageración poética. El tiempo literalmente se detuvo en el valle de Aijalón. Los carros de guerra sirios se congelaron en medio de su carga. Los caballos quedaron suspendidos en el aire, con sus cascos levantados. Las flechas que ya habían sido disparadas se detuvieron en pleno vuelo como si fueran libélulas atrapadas en ámbar. Solo David y sus 300 hombres podían moverse en esta burbuja de tiempo suspendido. Ahora, hermanos, dijo David con serenidad sobrenatural, recojamos las armas de nuestros enemigos y reposicionemos sus fuerzas como el Señor nos dirige. Lo que siguió fue la redistribución militar más extraña de la historia. Los israelitas se movieron entre los asirios congelados como si fueran estatuas, tomando sus armas, reposicionando sus carros, incluso moviendo a los soldados para que, cuando el tiempo se reanudara, estuvieran apuntando en direcciones completamente equivocadas. Eliezer ben Dodo, con una sonrisa de asombro reverente, redirigió toda una línea de carros para que, cuando el tiempo se reanudara, cargarían directamente contra sus propias tropas de apoyo. Sama ben Aj reposicionó a los arqueros para que sus flechas suspendidas en el aire impactaran contra las catapultas asirias cuando el tiempo volviera a fluir. Abisai, con la precisión de un ingeniero divino, movió las lanzas de cientos de soldados asirios para que apuntaran hacia sus propios. Cuando David consideró que la reconfiguración estaba completa, alzó nuevamente su honda al cielo y declaró que el tiempo fluya nuevamente y que todas las naciones vean el poder del Dios de Israel. El tiempo se reanudó. Leukeu-Sig fue el caos más absoluto que jamás había presenciado un campo de batalla. Los carros asirios, ahora dirigidos en direcciones aleatorias, chocaron entre sí en una sinfonía de madera astillada y metal retorcido. Las flechas que habían estado suspendidas en el aire completaron sus trayectorias, pero ahora impactaban contra las propias máquinas de asedio asirias. Los soldados asirios, reposicionados por manos israelitas, se encontraron súbitamente atacando a sus propios compañeros con las lanzas que habían estado dirigidas hacia el enemigo momentos antes. ¿Qué está pasando?, gritó Salmanasser, tratando desesperadamente de comprender el caos que se había desatado en sus filas perfectamente organizadas. Sennacherib, igualmente confundido, intentó reorganizar las tropas, pero era imposible. La confusión era total y absoluta. Los soldados asirios, entrenados para la disciplina perfecta, no podían entender por qué súbitamente estaban en posiciones completamente diferentes de donde recordaban haber estado segundos antes. Fue entonces cuando David y sus 300 lanzaron su ataque, pero no fue un ataque ordinario. Cada golpe de espada israelita parecía multiplicarse por 10. Cada grito de guerra resonaba como el rugido de un león. Cada movimiento de los guerreros de David parecía estar coordinado por una mente superior que veía todo el campo de batalla desde arriba. La batalla, si se le podía llamar así, terminó antes de que el sol alcanzara su cenit. El poderoso ejército asirio, que había conquistado imperios y sometido naciones, yacía derrotado en el valle de Aijalón. Pero, siguiendo las órdenes de David, no había masacre innecesaria. Los soldados asirios supervivientes fueron tratados con la misma gentileza que habían mostrado a los vikingos. Salmanasser, capturado pero ileso, fue llevado ante David, el rey asirio, cuyo orgullo había conquistado ciudades. Estaba completamente quebrado. ¿Qué eres?, preguntó con voz temblorosa. Eres un dios, un demonio. ¿Qué poder tienes?
que puede detener el tiempo mismo. David, con la humildad que caracteriza a los verdaderamente poderosos, se arrodilló ante el rey derrotado para estar a su nivel de ojos. No soy más que un pastor, Salmanasar, pero sirvo al Dios que creó el tiempo, el espacio y todo lo que existe. El poder que has visto hoy no es mío, sino del Señor de los ejércitos. Tu ejército no fue derrotado por mi fuerza, sino por el poder del Altísimo. Y ahora te ofrezco la misma oportunidad que a los vikingos en quedarte y ver cómo ese mismo poder derrotará a los ejércitos restantes, para que puedas llevar el testimonio de lo que has visto a tu pueblo en Asiria. Capítulo 8. La alianza que se desmorona. Las noticias de la derrota asiria se extendieron por el campamento de la Gran Alianza como un incendio en hierba seca. Los reportes llegaron primero como rumores susurrados, luego como testimonios de refugiados, y finalmente como la cruda realidad confirmada por los exploradores de reconocimiento. En la tienda principal del Comando Conjunto, la atmósfera había cambiado dramáticamente desde los días de confianza que siguieron a la formación de la alianza. Donde antes había celebración y planes grandiosos, ahora reinaba la tensión y la recriminación mutua. Goliat de Gat, rey de los filisteos, golpeó la mesa de campaña con su puño masivo. Dos de los ejércitos más poderosos del mundo conocido, derrotados por un pueblo de pastores. ¿Cómo es esto posible? Muetali, el ingeniero, representante de los hititas, estudiaba nerviosamente los reportes de batalla que habían logrado recopilar. Los testimonios son inconsistentes. A los supervivientes vikingos hablan de fenómenos sobrenaturales. Los asirios mencionan alteraciones temporales. Esto está más allá de cualquier cosa que nuestros manuales militares contemplen. Balak, el astuto, rey de Moab, había estado inusualmente silencioso durante toda la reunión. Finalmente habló, su voz cargada de una preocupación que rayaba en el terror. He estado consultando con mis sacerdotes y adivinos durante toda la noche. Todos coinciden en lo mismo. Estamos enfrentando algo que trasciende la guerra mortal. Supersticiones, rugió Goliat, aunque su voz carecía de la convicción de días anteriores. Somos guerreros, no niños asustados por cuentos de fantasmas. Pero Balak negó con la cabeza lentamente. No, Goliat. He estudiado a este pueblo hebreo durante años. He leído sus crónicas, he interrogado a sus fugitivos, he observado sus patrones. Hay algo diferente en ellos. Su Dios no es como nuestros dioses. ¿Qué quieres decir?, preguntó Muatali, intrigado a pesar de su escepticismo. Nuestros dioses requieren sacrificios, templos, rituales elaborados, y aún así, su poder es limitado an localam. Pero el Dios de los hebreos. Balak hizo una pausa, como si las palabras siguientes le costaran pronunciar. Su Dios parece operar fuera de las leyes que conocemos. No está limitado por territorio. No requiere estatuas o templos específicos. Y su poder parece ilimitado. Algún silencio incómodo se extendió por la tienda. Finalmente, fue el general egipcio Horemheb quien habló. Había llegado esa mañana desde el campamento base con órdenes directas del faraón. Su Majestad Ramsés está preocupado por estos desarrollos. Las noticias han llegado hasta Memphis y están causando disturbios entre el pueblo. Algunos están comenzando a cuestionar si esta campaña fue una decisión sabia. ¿Está sugiriendo que deberíamos retirarnos?, preguntó Goliat con incredulidad. Estoy diciendo, respondió Horemheb cuidadosamente, que su majestad está reconsiderando los términos de nuestra alianza. Egipto no puede permitirse ser asociado con una derrota humillante. La tensión en la tienda se volvió palpable. Muatali se puso de pie abruptamente. Si Egipto se retira, el imperio hitita
también debe reconsiderar su participación. Nuestro emperador no nos envió para participar en una debacle militar. ¡Cobardes!, rugió Goliat. 2 derrotas y ya están huyendo con la cola entre las piernas. Los filisteos no huimos de nadie. Balak observó este intercambio con la astucia que le había dado su nombre. Goliat, tu valor es admirable, pero la valentía sin sabiduría es simplemente suicidio. Hemos visto cosas que desafían todo lo que creíamos saber sobre la guerra. Entonces, ¿qué propones?, preguntó Joram-Heb. Propongo que enviemos un emisario a este David, respondió Balak lentamente. No para negociar una rendición, sino para entender exactamente con qué estamos tratando. Si vamos a continuar esta campaña, necesitamos información que vaya más allá de los reportes militares convencionales. Mientras estos debates se desarrollaban en el campamento de la Alianza, en las colinas de Judá se estaba llevando a cabo una reunión muy diferente. David había reunido no solo a sus comandantes militares, sino también a los ancianos de las tribus de Israel, a los sacerdotes del templo y a los profetas que habían venido desde todas las regiones del reino. Hermanos, habló David con una gravedad que contrastaba con su juventud. Las victorias que hemos obtenido no son nuestras, son señales del Señor para todas las naciones. Pero con estas señales viene una responsabilidad tremenda. Sadoc, el sacerdote, uno de los más respetados líderes religiosos de Israel, asintió en acuerdo. Es cierto, David en el Señor está usando estas batallas para demostrar su poder ante los paganos. Pero, ¿cuál es el propósito final? ¿Es solo para defender nuestra tierra? ¿O hay algo más grande en juego? David se dirigió a los rollos sagrados que había estado estudiando. He estado meditando en las promesas que el Señor le hizo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Estas batallas no son solo sobre la supervivencia de Israel, son sobre establecer un testimonio que se extenderá por todo el mundo conocido. ¿Qué quieres decir exactamente?, preguntó uno de los ancianos. Cuando estos ejércitos regresen a sus tierras natales, explicó David, llevarán consigo más que la noticia de su derrota. Llevarán el testimonio del poder del Dios vivo. En Egipto, en Asiria, en las tierras hititas, en Moab, en Filistea, la gente escuchará que hay un Dios que está por encima de todos los dioses que conocen. Samuel el profeta, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. David, Tinra, el Señor me ha mostrado en visiones que estas batallas marcarán el comienzo de algo nuevo en la historia de la humanidad. No solo la victoria de Israel, sino el inicio del conocimiento del verdadero Dios, extendiéndose a todas las naciones. Pero, añadió Samuel con una nota de advertencia, esto también significa que nuestras responsabilidades son mayores. Debemos demostrar no solo el poder de Dios, sino también su justicia, su misericordia y su amor. Cada acción que tomemos será observada y juzgada por aquellos que buscan entender la naturaleza de nuestro Dios. Fue entonces cuando llegó la noticia que cambiaría todo el curso de los eventos restantes. Un mensajero llegó corriendo desde los puestos de observación en las fronteras occidentales. Mi señor David, jadeó. Un emisario se acerca abajo. Bandera de paz viene del campamento de la Alianza. David se puso de pie inmediatamente. ¿Quién es? ¿Y cuántos lo acompañan? Viene solo, mi señor. Y es el rey Balak de Moab. Un murmullo de sorpresa se extendió por la asamblea. Balak era conocido por su astucia, pero también por su pragmatismo. Su decisión de venir personalmente y solo indicaba que algo significativo había cambiado en la dinámica de la alianza enemiga. Déjenlo que se acerque, ordenó David, pero mantengan a los guardias alertas. La sabiduría de serpientes no descarta la inocencia. Tip: cuando Balak, el astuto, llegó al campamento israelita, su aparición causó más de una sorpresa. No venía con el esplendor típico de un rey.
sino vestido con ropas simples de viajero. No portaba armas, y su séquito consistía únicamente en un solo sirviente, que llevaba un rollo de pergamino. David ben Isaí habló Balak con respeto genuino, cuando fue llevado ante el joven líder israelita. He venido a hablar contigo no como enemigo, sino como alguien que busca entender lo que ha presenciado. David estudió al rey moabita con ojos que parecían ver más allá de las apariencias. Habla, Balak, te escucho. He gobernado Moab durante 20 años, comenzó Balak. He visto ejércitos, he luchado batallas, he estudiado estrategia militar desde mi juventud, pero lo que he presenciado en estos últimos días está más allá de todo lo que creía posible. No he venido a suplicar por misericordia o a negociar términos de rendición. Continuó, he venido porque necesito entender, ¿es tu Dios realmente diferente de todos los otros dioses o es solo más poderoso? La pregunta era profunda y David la reconoció como tal. No era una pregunta militar o política, sino espiritual. Balak, respondió David con la paciencia de un maestro. Todos los otros dioses que conoces son creaciones de manos humanas. Son proyecciones de poder humano, limitados por la imaginación de sus creadores. Pero el Sener, el Dios de Israel, no fue creado por el hombre. Anel creó al hombre. Los otros dioses requieren que les construyas templos para que puedan habitar en ellos. Pero el Señor dice, el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies, donde está la casa que me habréis de edificar, y donde el lugar de mi reposo. Los otros dioses necesitan que les ofrezcas sacrificios para ganar su favor. Pero el Señor dice, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes. Waitadu, Loukiuse, mueve en los campos. Me pertenece Ambalak. Escuchó estas palabras con una intensidad que lo sorprendió a él mismo. Había venido esperando negociaciones políticas, pero se encontró enfrentando verdades que sacudían los fundamentos mismos de todo lo que había creído durante su vida. Si esto es cierto, preguntó lentamente, entonces, ¿qué espera este Dios de aquellos que lo reconocen? La respuesta de David sería la que cambiaría no solo el curso de la batalla restante, sino el destino eterno de varias naciones. Capítulo 9. En la revelación que cambió reinos, la conversación entre David y Balak se extendió hasta bien entrada la noche. Lo que había comenzado como una misión diplomática se había transformado en algo mucho más profundo, un encuentro genuino, con verdades que trascendían las preocupaciones políticas y militares inmediatas. El Señor, explicó David mientras caminaban bajo el cielo estrellado de Judá, no busca súbditos que le teman por su poder, sino hijos que lo amen por su carácter. No quiere sacrificios rituales, sino corazones transformados. Como es el rey Salomón en su sabiduría a los sacrificios de Dios, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios Balak, cuya vida entera había estado construida alrededor del poder político y la manipulación estratégica. Se encontró confrontando conceptos que desafiaban cada presuposición sobre cómo funcionaban los dioses y los reinos. Pero David preguntó con la honestidad de alguien que se permite ser vulnerable, si tu Dios es tan diferente, ¿por qué permite las guerras? ¿Por qué no simplemente hace que todos los reinos reconozcan su poder sin derramamiento de sangre? David sonrió con esa sabiduría que viene de las horas de comunión con el Altísimo. Balak, el Señor podría forzar a cada ser humano a reconocer su autoridad. Podría eliminar el libre albedrío y convertir a todos en autómatas que lo adoren, sin opción. Pero entonces, ¿qué valor tendría esa adoración? El amor y la lealtad genuino solo tienen significado cuando se ofrecen libremente. Por eso permite que los hombres elijan, incluso cuando esas elecciones los llevan a conflictos. Pero siempre está trabajando para traer bien incluso
de las situaciones más difíciles. Estas batallas que hemos librado, continuó David, no son el objetivo final, son oportunidades para que las naciones vean que hay una forma diferente de vivir, una forma diferente de gobernar, una forma diferente de relacionarse tanto con Dios como con otros seres humanos. Mientras hablaban, algo extraordinario estaba sucediendo en el campamento de la Alianza. Las palabras que Balak había hablado antes de su partida habían plantado semillas de duda en las mentes de los otros líderes. Muhatalí, el ingeniero en particular, había pasado la noche despierto, no planificando estrategias militares, sino reflexionando sobre los reportes de las batallas anteriores. Como ingeniero, estaba entrenado para analizar fenómenos de manera lógica y sistemática, pero los eventos que había presenciado desafiaban todas las leyes físicas que conocía. La manipulación del tiempo no es posible según ningún principio de ingeniería, murmuró para sí mismo mientras estudiaba los diagramas de batalla. Sin embargo, tenemos testimonios múltiples e independientes de que ocurrió. ¿Qué significa esto para todo lo que creíamos saber sobre la realidad? En la tienda filistea, Goliat de Gat estaba experimentando su propia crisis de confianza. Como guerrero, había basado toda su identidad en la superioridad de la fuerza física y la tecnología militar, pero había visto esa superioridad completamente neutralizada, por lo que solo podía describir como intervención sobrenatural. Dagon murmuró el nombre de su dios principal. ¿Dónde está tu poder cuando tu pueblo lo necesita? ¿Por qué no respondes a nuestros sacrificios y súplicas? Pero solo el silencio le respondió. Un silencio que se sentía más profundo y más vacío cada hora que pasaba. Mientras tanto, en el campamento egipcio, Horemheb había recibido nuevas órdenes del faraón que complicaban enormemente la situación. Ramsés, enfrentando disturbios en Memphis causados por las noticias de las derrotas, había decidido distanciarse de la campaña, pero no podía simplemente retirar sus fuerzas sin perder prestigio ante las otras naciones. La solución que había ideado era típicamente egipcia en su complejidad política. Horemheb debía buscar una forma de terminar la campaña que permitiera a Egipto reclamar algún tipo de victoria, sin importar el costo para los otros miembros de la alianza. Cuando Balak regresó al campamento de la alianza al día siguiente, trajo consigo más que información de inteligencia, trajo una perspectiva completamente transformada sobre la naturaleza del conflicto en el que estaban involucrados. Y, extensamente con David, reportó a los líderes reunidos. Y he llegado a una conclusión que algunos de vosotros encontraréis difícil de aceptar. ¿Y cuál es esa conclusión?, preguntó Goliat con impaciencia. Que no estamos luchando contra un ejército ordinario dirigido por estrategias militares convencionales. Estamos luchando contra una fuerza que opera según principios que trascienden nuestro entendimiento de la realidad física. ¿Sugiriendo rendición?, preguntó Muwatalli. Estoy sugiriendo comprensión, respondió Balak. Y estoy sugiriendo que tal vez, solo tal vez, deberíamos considerar la posibilidad de que hemos estado en el lado equivocado de este conflicto desde el principio. Las palabras de Balak cayeron como una bomba en la tienda del comando. Horemheb se puso de pie inmediatamente. ¿Estás sugiriendo traición a la alianza que juraste honrar? Estoy sugiriendo sabiduría, respondió Balak calmadamente. Y estoy sugiriendo que tal vez deberíamos considerar qué tipo de mundo queremos crear para nuestros hijos y nietos. Durante siglos, nuestras naciones han vivido en ciclos constantes de guerra y conquista. Cada generación debe luchar las batallas de la anterior, y las victorias de hoy se convierten en las semillas de los conflictos de mañana. ¿Qué tal si hubiera una forma diferente? ¿De qué estás hablando?, preguntó Goliat, genuinamente confundido. Estoy hablando de la posibilidad de paz genuina, no la paz temporal que viene después de una victoria militar, sino una paz que se basa en principios de justicia y verdad.
que trascienden las fronteras nacionales. David me habló sobre la visión que su Dios tiene para todas las naciones. No la conquista de unos sobre otros, sino una comunidad global, donde la justicia corra como aguas y la rectitud como impetuoso arroyo en Muatali, cuya mente analítica había estado procesando todo lo que había observado. Habló lentamente. Balok, ¿estás diciendo que consideras unirte a los israelitas? Estoy diciendo que considero unirme a algo más grande que los israelitas, más grande que Moab, más grande que cualquiera de nuestros reinos individuales. Estoy considerando unirme a la causa de la verdad, sin importar dónde me lleve eso. El silencio que siguió fue roto por una voz inesperada. Era Ragnar el Conquistador, que había sido invitado a la reunión como observador, representando a los vikingos capturados que habían elegido quedarse para presenciar los eventos restantes. Puedo confirmar lo que Balok está diciendo. Habló el líder vikingo con la autoridad de alguien que había experimentado personalmente la realidad que estaban discutiendo. He sido guerrero durante 30 años. He conquistado tierras desde Irlanda hasta el Mar Negro, pero nunca he encontrado nada como lo que estos israelitas poseen. No es solo su habilidad militar, aunque esa es extraordinaria. Es algo en su carácter. Algo en la forma en que tratan incluso a sus enemigos derrotados. Algo en la paz que irradian incluso en medio de la batalla. Mis hombres y yo hemos decidido quedarnos no como prisioneros, sino como estudiantes. Queremos aprender cómo vivir de la manera que estos hombres viven. Esta declaración de Ragnar fue la gota que derramó el vaso. Horemheb se puso de pie abruptamente. Esto es suficiente. Egipto no puede ser parte de una alianza que se está desintegrando desde adentro. Mañana partimos de regreso a Memphis. ¿Y la campaña?, preguntó Goliat. La campaña, respondió Horemheb fríamente, es responsabilidad de aquellos que eligen continuarla. Con la retirada egipcia, la gran alianza que había parecido invencible, solo días antes se estaba fracturando rápidamente. Los hititas, siguiendo el ejemplo egipcio, también anunciaron su intención de retirarse. Esto dejaba solo a los filisteos y a los moabitas, pero incluso aquí, las divisiones eran evidentes. Balak había dejado claro su cambio de perspectiva, y varios de sus capitanes estaban comenzando a expresar dudas similares. Solo Goliat de Gat permanecía firmemente comprometido con continuar la campaña militar, pero ahora se encontraba enfrentando la realidad de que tendría que hacerlo prácticamente solo. Esa noche, en la soledad de su tienda, Goliat se enfrentó a la crisis más profunda de su vida. Todo en lo que había basado su identidad, el poder militar, la superioridad tecnológica, la gloria de la conquista, había sido desafiado y encontrado inadecuado. Por primera vez en su vida adulta, el gran rey guerrero de los filisteos se encontró preguntándose si había estado equivocado acerca de todo. Capítulo X. La batalla final del corazón. El amanecer del séptimo día desde el inicio de la campaña encontró el paisaje político y militar completamente transformado. Lo que había comenzado como una alianza de 5 naciones poderosas se había reducido a una fuerza fragmentada, desmoralizada y plagada de dudas existenciales. Goliat de Gat se encontraba solo en las colinas que dominaban el valle donde había planeado librar su batalla final contra Israel. Su ejército, otrora orgulloso y disciplinado, mostraba signos evidentes de la desintegración moral que había infectado toda la campaña. Los soldados murmuraban entre sí, algunos hablando abiertamente de deserción, otros cuestionando si realmente querían luchar contra un pueblo que había demostrado tal poder sobrenatural. Mi señor, se acercó Aikesh, su capitán más leal. Los exploradores reportan que el ejército israelita se aproxima, pero son solo 300 hombres. Otra vez, Goliat soltó una risa amarga. 300 hombres contra lo que queda de la alianza más poderosa jamás formada.
no es irónico. Mis órdenes, señor. Goliat estuvo en silencio durante largos minutos, su mente navegando a través de décadas de guerra y conquista, preguntándose cómo había llegado a este momento de duda absoluta. Akesh, dijo finalmente, ¿qué crees que estamos haciendo aquí realmente? La pregunta sorprendió al capitán. En todos sus años de servicio, nunca había escuchado a su rey cuestionar el propósito fundamental de una campaña militar. Estamos defendiendo el honor de Filistea, mi señor. Estamos cumpliendo con nuestros compromisos de alianza. ¿En serio?, preguntó Goliat, volviéndose para mirar directamente a su subordinado. ¿O estamos aquí porque nuestro orgullo no puede aceptar que hay cosas en este mundo que no entendemos, poderes que no podemos controlar? Antes de que Akesh pudiera responder, un mensajero llegó corriendo desde los puestos de observación. Mi señor, jadeó, otro emisario se acerca bajo bandera de Pasan. Pero esta vez es el mismo David. Esta noticia causó un revuelo inmediato en el campamento filisteo. Que el líder israelita viniera personalmente era algo sin precedentes en los protocolos militares de la época. ¿Cuántos lo acompañan?, preguntó Goliat. Viene solo, mi señor. Completamente solo. La audacia de este gesto impresionó incluso a Goliat. Un líder que venía solo al campamento de sus enemigos demostraba o una confianza suprema o una locura total, y todo lo que habían visto hasta ahora sugería que David Ben Isaí estaba muy lejos de ser loco. Déjenlo que se acerque, ordenó Goliat, pero mantengan las guardias en alerta máxima. Cuando David llegó al campamento filisteo, su presencia causó un silencio inmediato. No venía con las vestimentas de un conquistador o las armaduras de un guerrero. Vestía las ropas simples de un pastor, pero había algo en su porte que irradiaba, una autoridad que no dependía de adornos externos. Goliat de Gat, habló David cuando fue llevado ante el rey filisteo. He venido a hablar contigo de corazón a corazón, no como enemigos en guerra, sino como hombres que buscan la verdad. Goliat estudió al joven que había demostrado tal poder militar extraordinario. Era difícil reconciliar la imagen del terrible líder de guerra con este muchacho de apariencia tan ordinaria que tenía frente a él. Habla, dijo Goliat finalmente, pero habla rápidamente. Mis soldados están nerviosos, y los nervios pueden llevar a accidentes desafortunados. He venido, comenzó David, porque el Señor me ha mostrado tu corazón, Goliat, y he visto que no eres un hombre malvado, sino un hombre que ha estado buscando propósito y significado en lugares equivocados. Las palabras de David golpearon a Goliat como un puñetazo físico. ¿Cómo podía este extraño joven ver tan claramente las luchas internas que él mismo apenas había reconocido? Durante toda tu vida, continuó David, has buscado demostrar tu valor a través de la conquista. Has tratado de encontrar significado a través del poder sobre otros, pero por dentro hay un vacío que ninguna victoria militar ha podido llenar. Goliat sintió como si estuviera siendo desnudado espiritualmente. Cada palabra de David resonaba con verdades que había estado evitando enfrentar durante años. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Goliat, su voz apenas un susurro. No, nada de ti, respondió David con gentileza. Pero el Señor quiere ofrecerte algo que has estado buscando toda tu vida, un propósito verdadero, paz genuina y un lugar en un reino que no se basa en la fuerza, sino en la justicia. ¿De qué reino hablas? Hablo del reino de Dios, explicó David. Un reino que no tiene fronteras geográficas, que no se basa en la superioridad de una nación sobre otra, sino en principios de verdad y amor que pueden transformar cualquier corazón que los reciba. Goliat, continuó David, acercándose un paso, el Señor me ha mostrado que si eliges deponer las armas hoy, no como una rendición militar, sino como una entrega del corazón, Él transformará no solo tu vida, sino que usará
tu testimonio para impactar a toda la nación filistea. Piénsalo en Goliat de Gat, el gran conquistador, volviéndose un embajador de paz. Tu influencia dirigida hacia propósitos de construcción en lugar de destrucción. ¿No sería esa una gloria mayor que cualquier victoria militar? Por varios minutos, el campo de batalla más importante de toda la campaña no fue el terreno físico donde se habían librado las batallas anteriores. Fue el corazón y la mente de Goliat de Gat, donde décadas de condicionamiento militar luchaban contra una nueva posibilidad que nunca había considerado. Finalmente, el gran rey guerrero hizo algo que ninguno de sus soldados habría imaginado posible. Se quitó su espada, la puso en el suelo y se arrodilló ante David. David Ben Isaí dijo con una voz quebrada por la emoción: acepto tu oferta. No entiendo completamente lo que significa, pero sé que lo que he estado haciendo durante toda mi vida no ha funcionado. Estoy listo para probar una forma diferente. Lo que siguió fue un momento que cambiaría la historia de Medio Oriente. David se arrodilló junto a Goliat, puso sus manos sobre los hombros del rey filisteo y oró una oración que fue escuchada no solo por los soldados presentes, sino que resonó a través de dimensiones espirituales que impactarían generaciones futuras. Al Señor Dios de Israel, oró David, hoy recibimos a nuestro hermano Goliat en tu reino. Así como convertiste a Saulo de Tarso de perseguidor en apóstol, convierte a este guerrero en un ministro de paz, que su testimonio alcance hasta los confines de la tierra filistea y más allá. Cuando David terminó de orar, algo visible sucedió. Una paz sobrenatural descendió sobre todo el campamento filisteo. Los soldados que habían estado tensos y nerviosos se encontraron súbitamente relajados. Las discusiones cesaron, los rumores se silenciaron, y una quietud santa se extendió sobre todos los presentes. Achish, que había observado toda la escena con asombro creciente, se acercó lentamente. «Mi señor», preguntó a Goliat, «¿qué hacemos ahora?» Goliat se puso de pie, pero ya no era el mismo hombre que había sido momentos antes. Su postura había cambiado, su expresión había cambiado, incluso su voz sonaba diferente. «Ojo», dijo con una serenidad que nunca había poseído antes, «enviamos mensajeros a todas nuestras ciudades con noticias de que la guerra ha terminado. No con victoria o derrota, sino con algo mejor, con transformación. ¿Y nuestras alianzas con los otros reinos?», preguntó otro oficial. «Nuestras alianzas», respondió Goliat, «ahora son con los principios de verdad y justicia, sin importar dónde se encuentren. Si eso significa colaborar con Israel en lugar de luchar contra ellos, entonces eso es lo que haremos. Pero lo que viene a continuación te va a sorprender aún más. No te pierdas el final épico de esta historia que cambiará tu perspectiva sobre el poder, la fe y el destino. Dale like y suscríbete para ver cómo concluye esta batalla legendaria. Capítulo 11. El testimonio que transformó naciones. En los días que siguieron a la transformación de Goliat, sucedió algo que ningún historiador militar habría predicho. En lugar de una batalla final climática, se desarrolló algo mucho más poderoso, un movimiento de transformación espiritual que se extendió como ondas en un estanque desde las colinas de Judá hacia todas las naciones del mundo conocido. Los mensajeros que Goliat envió a las ciudades filisteas no llevaban noticias de derrota militar, sino testimonios de esperanza. Describían no la humillación de su rey, sino su elevación a un propósito más noble que cualquier conquista militar. En Gaza, la principal ciudad filistea, la noticia fue recibida inicialmente con incredulidad. ¿Cómo podía Goliat, el conquistador, cuya ferocidad en batalla era legendaria, hablar súbitamente de paz y transformación espiritual? Pero cuando los mensajeros describieron la paz visible que habían presenciado en el rostro de su rey,
cuando hablaron del poder sobrenatural que habían visto demostrado por los israelitas, cuando testificaron sobre la diferencia entre la sabiduría israelita y los métodos militares convencionales, algo comenzó a cambiar en los corazones de los filisteos. A.K. Sheffield, quien había sido testigo directo de la transformación de Goliat, se convirtió en el emisario principal de este nuevo mensaje. Viajó de ciudad en ciudad, hablando no solo con los líderes militares y políticos, sino también con mercaderes, artesanos, agricultores y ciudadanos comunes. He servido al rey Goliat durante 15 años, testificaba Akish en las plazas públicas. He visto su valor en 100 batallas. He sido testigo de su fuerza en 1000 conflictos, pero nunca lo había visto en paz hasta que conoció al Dios de Israel. Este no es un Dios como Dagon o Ashtoreth, que demandan sacrificios sangrientos y viven en templos de piedra. Este es un Dios que transforma corazones, que ofrece perdón para el pasado y esperanza para el futuro. Mientras tanto, en Moab, Balak el astuto estaba experimentando su propia transformación. Su encuentro con David había plantado semillas que ahora florecían en decisiones políticas revolucionarias. Por primera vez en la historia de Moab, un rey estaba considerando políticas basadas no en ventaja nacional, sino en principios de justicia universal. Consejeros, habló Balak a su consejo real, propongo que enviemos embajadores a Israel, no para negociar tratados militares, sino para aprender sobre su sistema de gobierno, sus leyes, sus principios de justicia. ¿Estás sugiriendo que adoptemos las costumbres israelitas?, preguntó uno de sus ministros más ancianos. Estoy sugiriendo que adoptemos los principios que han hecho a Israel tan efectivo no solo en guerra, sino en crear una sociedad que produce ciudadanos de tal calibre, respondió Balak. No es notable que un pueblo tan pequeño haya desarrollado líderes como David, estrategias tan innovadoras, tal cohesión social. Hay algo en su forma de organizar la sociedad que debemos estudiar y, donde sea apropiado, implementar. En el imperio hitita, Muwatalli, el ingeniero, había regresado a la capital con reportes que fascinaron a los académicos y científicos del reino. Como ingeniero, estaba entrenado para analizar fenómenos de manera sistemática. Wailo Q había presenciado en Israel, desafiaba todas las leyes físicas que conocía. Sus estrategias militares, reportó al emperador hitita, incorporan principios que están más allá de nuestros actuales modelos matemáticos. No es solo que sean mejores soldados, es que operan según un paradigma completamente diferente. ¿Estás hablando de magia?, preguntó el emperador con escepticismo. Estoy hablando de algo que no entendemos, respondió Muwatalli honestamente, pero algo que podríamos estudiar. Propongo que enviemos una delegación de académicos a Israel, no espías militares, sino investigadores genuinos que busquen entender los principios que operan en su sociedad. Incluso en Asiria, donde Salmanasar había regresado humillado, pero no quebrado, las semillas del cambio estaban siendo plantadas. El testimonio de los soldados asirios supervivientes había creado un fervor popular que preocupaba a los líderes religiosos tradicionales. La gente está haciendo preguntas, reportó el sumo sacerdote de Marduk a Salmanasar. Están preguntando, ¿por qué nuestros dioses no pudieron proteger nuestro ejército? ¿Por qué los rituales que hemos seguido durante siglos no fueron efectivos contra el Dios de Israel? ¿Y qué les dices?, preguntó Salmanasar. Les digo que mantengan la fe en las tradiciones ancestrales, respondió el sacerdote. Pero, mi señor, debo admitir que yo mismo tengo preguntas que no puedo responder. Pero fue en Egipto donde los cambios más dramáticos estaban ocurriendo. Ramsés el Grande, que había iniciado toda la campaña, se encontraba ahora enfrentando una crisis de autoridad
que amenazaba la estabilidad de todo su reino. Los disturbios en Memphis habían crecido, alimentados no solo por las noticias de las derrotas militares, sino por los testimonios de los soldados egipcios que habían regresado con historias extraordinarias sobre el poder del Dios israelita. ¿Es posible?, se preguntaba la gente en los bazares y los templos, que todos estos siglos hayamos estado adorando dioses que no tienen poder real. ¿Es posible que exista un Dios que está por encima de Ra, por encima de PTA, por encima de todos los dioses de Egipto? Enfrentando esta crisis, Ramsés tomó una decisión que sorprendió a todo su consejo real. Decidió enviar una embajada personal a Israel, no para negociar terminus militaris, sino para investigar personalmente estos fenómenos que estaban causando tal conmoción en su reino. Voy a enviar a mi hijo Mornepta como embajador a David, anunció en una sesión especial del Consejo Real. Necesitamos entender exactamente con qué estamos tratando. ¿Y si estos reportes son ciertos?, preguntó uno de sus consejeros más cercanos. ¿Y si realmente existe un poder que está por encima de nuestros dioses tradicionales? Ramsés guardó silencio por varios minutos antes de responder. Entonces dijo finalmente: debemos ser lo suficientemente sabios para reconocerlo y lo suficientemente humildes para ajustar nuestras perspectivas en consecuencia. Capítulo 12. La Nueva Jerusalén. 6 meses después de la última batalla, Jerusalén había sido transformada de una capital regional relativamente pequeña en el centro de un fenómeno internacional. Embajadas de 5 naciones habían establecido residencias permanentes en la ciudad, no como representantes militares o comerciales tradicionales, sino como estudiantes de una nueva forma de gobierno y vida social. David, que había comenzado como un simple pastor, se encontraba ahora funcionando no solo como rey de Israel, sino como una especie de consultor internacional para líderes que buscaban implementar principios de justicia y verdad en sus propios reinos. En la embajada filistea, dirigida por el mismo Goliat, quien había adoptado el nombre hebreo Gideón para simbolizar su nueva identidad, se había convertido en un centro de innovación en métodos de resolución pacífica de conflictos. Los antiguos guerreros filisteos estaban ahora entrenando como mediadores y pacificadores. Es extraordinario, comentaba a Gideón a Goliat durante una de sus reuniones semanales con David, cómo cambiar la perspectiva fundamental sobre el propósito de la vida puede transformar completamente las habilidades que uno desarrolla. Explícate más, pidió David, siempre interesado en las reflexiones de su antiguo enemigo convertido. En Aliadón durante décadas, dediqué toda mi energía a ser mejor en destruir y conquistar. Desarrollé estrategias, tácticas, habilidades de liderazgo, todo dirigido hacia la dominación de otros, pero ahora, dirigiendo esas mismas capacidades hacia la construcción y la paz, descubro posibilidades que nunca supe que existían. La embajada moabita había desarrollado un programa de intercambio educativo que estaba revolucionando la educación en ambas naciones. Estudiantes moabitas venían a estudiar en las escuelas de los profetas israelitas, mientras que maestros israelitas viajaban a Moab para establecer nuevos centros de aprendizaje. Balak, que había adoptado muchas de las prácticas administrativos israelitos, reportaba mejoras dramáticas en la eficiencia gubernamental y la satisfacción ciudadana en Moab. Resulta, había escrito en una carta a David que gobernar según principios de verdad y justicia no solo es moralmente superior, sino también prácticamente más efectivo. Cuando los ciudadanos confían en que sus líderes buscan genuinamente su bienestar, su cooperación y productividad aumentan exponencialmente. La delegación hitita, dirigida por Muatali, había establecido lo que se convertiría en el primer instituto de investigación internacional de la historia. Ingenieros y académicos hititas trabajaban junto con sabios israelitas para desarrollar nuevas tecnologías y metodologías
que beneficiarían a todas las naciones participantes. Hemos descubierto, reportaba Muwatalli, que cuando se aplican principios éticos a la investigación y desarrollo, las innovaciones no solo son más efectivas, sino que tienden a beneficiar a un espectro mucho más amplio de la población. Incluso los asirios, inicialmente los más resistentes al cambio, habían establecido una embajada comercial que estaba explorando nuevos modelos de intercambio internacional, basados en beneficio mutuo en lugar de dominación. Pero quizás el cambio más dramático estaba ocurriendo en Egipto. Morneptah, el hijo de Ramsés, había llegado a Jerusalén como escéptico y embajador reluctante. Sin embargo, después de 3 meses de estudio intensivo de los métodos israelitas, había enviado reportes a Memphis que habían causado una revolución administrativa en el reino del Nilo. Padre, había escrito en su carta más reciente, he encontrado aquí principios de organización social que podrían resolver muchos de los problemas crónicos que hemos enfrentado en Egipto durante generaciones. Su sistema de justicia, por ejemplo, no se basa en el poder de los funcionarios para imponer decisiones arbitrarias, sino en leyes codificadas que se aplican igualmente a ricos y pobres, a poderosos y débiles. Su sistema económico incluye provisiones específicas para asegurar que ningún ciudadano caiga en pobreza absoluta, mientras que al mismo tiempo incentiva la iniciativa individual y la innovación. Pero más que los sistemas específicos, es la filosofía subyacente lo que es transformacional. Gobiernan basándose en la premisa de que cada individuo tiene valor inherente, porque es creado a imagen de Dios. Esta premisa fundamental cambia todo en capítulo 13. El legado eterno. 1 año después de la última batalla, David convocó una asamblea especial en Jerusalén. Representantes de todas las naciones que habían participado en la antigua alianza fueron invitados, junto con delegados de muchas otras naciones que habían escuchado los reportes y venido a investigar por sí mismos. La asamblea se llevó a cabo no en un palacio real o un templo grandioso, sino en las mismas colinas donde David había pastoreado ovejas apenas 2 años antes. Era un recordatorio deliberado de que los principios más poderosos a menudo emergen de los lugares más humildes. Amigos, comenzó David dirigiéndose a la multitud diversa que se había reunido. Hace 1 año nos encontrábamos en campos de batalla, preparándonos para lo que todos creíamos sería una guerra que determinaría el destino de naciones. Pero el Señor tenía otros planes. En lugar de una guerra que destruyera, Él orquestó eventos que construirían. En lugar de victorias que humillaran, Él creó transformaciones que elevaran. Hoy quiero compartir con todos ustedes la visión que el Señor me ha mostrado para el futuro. No es una visión de dominación israelita sobre otras naciones, sino una visión de todas las naciones trabajando juntas bajo principios divinos de verdad y justicia. David se dirigió a un rollo que Samuel había preparado especialmente para esta ocasión. Era una compilación de las profecías que habían sido dadas durante el año anterior. Visiones del futuro que trascendían las preocupaciones políticas inmediatas. El profeta Isaías ha visto que llegará el día cuando de Sayón saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra entre hermanos. Ese día comienza hoy, no en algún futuro distante, sino aquí y ahora, con las decisiones que tomamos y los principios que elegimos implementar. Uno por uno, los representantes de las diferentes naciones se pusieron de pie para hacer declaraciones públicas de compromiso con estos nuevos principios. Gideon, el antiguo Goliat, habló en nombre de los filisteos, en nombre del pueblo filisteo. Nos comprometemos a transformar nuestras energías de conquista
en energías de construcción, de destrucción en creación, de dominación en servicio. Balak habló por Moab a Moab. Se compromete a implementar sistemas de justicia que protejan al débil, eleven al oprimido y aseguren que las decisiones gubernamentales busquen el bienestar de todos los ciudadanos. Muwatalli representó a los hititas en el imperio. Hitita dedicará sus recursos de investigación y desarrollo al beneficio de todas las naciones, compartiendo conocimiento y tecnología para el progreso común. El embajador asirio Tiglath-Pileser declaró en Asiria transformará sus ejércitos en fuerzas de paz, sus estrategias de conquista en programas de desarrollo internacional. Finalmente Merneptah habló por Egipto. Egipto, la tierra de los faraones, reconoce que hay una autoridad más alta que el poder humano, una sabiduría más profunda que la tradición, una gloria más duradera que la conquista militar. Pero fue la declaración final de David, la que resonaría a través de los siglos, aunque este día sea recordado no como el día en que Israel derrotó a 5 naciones, sino como el día en que 6 naciones eligieron unirse bajo los principios del Dios vivo, que se ha recordado como el día en que la humanidad dio un paso hacia el cumplimiento de la promesa dada a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y que se ha recordado como evidencia de que, no por la fuerza ni por el poder, sino por el Espíritu de Jehová de los ejércitos, se transforman los corazones y se cambian los destinos. Epílogo, el mensaje eterno. Mientras el sol se ponía sobre las colinas de Judá, ese día, algo había cambiado fundamentalmente en el curso de la historia humana, no a través de la conquista militar o la dominación política, sino a través de la demostración del poder transformacional de la verdad divina. En los años que siguieron, los principios que habían sido sembrados en esa asamblea se extendieron mucho más allá de las fronteras de las 6 naciones originales. Mercaderes llevaron las noticias a India y China. Navegantes fenicios las transportaron a las costas de África y Europa. Caravanas las llevaron a través de las rutas de seda hacia el lejano oriente. Y en cada lugar donde estas noticias llegaron, plantearon la misma pregunta fundamental que había transformado a Goliat, a Balak, a Muwatalli y a todos los demás. ¿Qué tal si hubiera una forma diferente de vivir? ¿Qué tal si el poder real no viniera de la dominación, sino del servicio? ¿Qué tal si la gloria verdadera no se encontrara en conquistar a otros, sino en ser transformado por el amor divino? Como está escrito en las Sagradas Escrituras, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6 y 12. La verdadera batalla nunca fue entre naciones o ejércitos. Fue entre 2 formas de ver la realidad. Una basada en el poder humano y la dominación, y otra basada en el amor divino y la transformación. Y en esa batalla, como en todas las batallas verdaderamente importantes de la historia, la victoria no llegó a través de la fuerza superior, sino a través de la demostración de una verdad tan poderosa que hizo que todas las alternativas parecieran pálidas por comparación. Así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabaran, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías, las 9:23-24. El pequeño pastor que se había enfrentado a los ejércitos más poderosos del mundo conocido, había demostrado una verdad que resuena a través de todos los siglos, que la mayor victoria no es sobre enemigos externos, sino sobre las fuerzas del orgullo, el temor y la desesperanza que esclavizan el corazón humano. Y hasta el día de hoy, más de 3000 años después,
Israel permanece como testimonio de que cuando un pueblo se alinea con los propósitos del Dios vivo, ninguna fuerza terrestre puede prevalecer contra ellos. Como declaró David en aquel día memorable, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmo 46:7. Esta es la historia que el mundo necesita escuchar. Si este video te impactó, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con otros que necesiten escuchar sobre el poder transformacional del Dios vivo. Porque las batallas más importantes de nuestro tiempo, al igual que en los días de David, no se luchan con armas de carne, sino con las armas del Espíritu. Hasta la próxima aventura épica.